Buenas tardes. Bien, vamos con la explicación de una de las partes que corresponde al movimiento armónico simple, en principio destinado a segundo de bachillerato. Tengo esto un poquito patas arriba, ya disculparéis. Y que, bueno, es una parte bastante sencilla, aunque generalmente no se suelen hacer preguntas ni ejercicios sobre esta. Pero bueno, hay que explicarla. ¿Qué es el péndulo simple? Bien, ¿qué es un péndulo simple? Pues un péndulo normal y corriente. Pues tenemos aquí un techo, un hilo que consideramos inextensible, por hacer así condiciones ideales, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, ¿qué pasa si a un hilo con una masa colgando lo levantamos un poquillo y lo soltamos? Pues que empieza a hacer así. Eso es un péndulo simple. Ya está, sin más. ¿De acuerdo? Bueno, este movimiento se parece bastante a un movimiento armónico simple, ¿vale? Porque va hasta aquí, avanza, vuelve, pero en vez de ser en línea recta, es en línea curva, en una circunferencia. Sin embargo, no es un movimiento armónico simple todavía, puesto que no cumple todas las condiciones de movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? No, movimiento no responde a la ley de Hooke exactamente. Pero vamos a ver que bajo cierta aproximación sí que se puede considerar que estamos dentro del ámbito de la ley de Hooke. Entonces, vamos a analizar primero desde el punto de vista dinámico este movimiento, es decir, veamos qué fuerzas actúan sobre la masa que está colgando y veamos qué consecuencias extraemos de ello. Entonces, sobre este bulbo, ¿qué fuerzas actúan? Pues el peso solamente, recordad siempre vertical y hacia abajo, primero de bachillerato, y la tensión, que es la que simula la fuerza que recibe de la cuerda correspondiente. Cuerda, cadena, soga, etc. Vale. Recordad también que estas fuerzas, para poder trabajar con ellas desde el punto de vista dinámico, solían descomponerse en la dirección paralela al movimiento y en la dirección perpendicular al movimiento. Entonces, como esto se está moviendo en este punto así, se está moviendo así, está haciendo así, pero en este punto se está moviendo hacia aquí, pues hay que descomponer en fuerzas que llevan esta dirección y fuerzas que llevan esta dirección. La tensión vemos que ya cumple esa condición, pero el peso no. Entonces el peso lo descomponemos en estas dos, que he puesto con color ciruela, más o menos ciruela, no, sería rosa, ciruela es este. Por un lado, esto sería el peso por el coseno del ángulo, de este ángulo que coincide con este ángulo de aquí, ¿vale? Y este, por lo tanto, no hay que pensar mucho para darse cuenta que es el peso por el seno del ángulo. Y vemos que esta fuerza es igual a esta, puesto que en este sentido, en esta dirección, no se mueve, como he puesto aquí. Y esta fuerza será igual a la masa por la aceleración, como he puesto aquí. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a aplicar ahora? Bueno, aquí el peso lo he sustituido por mg. Entonces, aquí viene el truquillo, la trampilla que aplicamos. Trampilla aceptada, pero trampilla al fin y al cabo. Si recordáis de matemáticas, y si no recordáis lo tenéis que ver este curso, pero yo creo que en primer bachillerato ya lo habéis tenido que ver, cuando los ángulos son muy pequeños, cuando este ángulo es muy pequeño, estamos hablando de 5 grados como mucho, el seno tiene un valor muy similar al valor del ángulo en sí. Ojo, el ángulo en radianes, tiene que estar en radianes para que esto se cumpla. Si no lo creéis, lo hacemos en una calculadora. Venga, vamos a hacerlo con una calculadora. Por ejemplo, vamos a poner, primero tiene que estar esto en radianes, a ver cómo se ponía esto. Ya está, en radianes. Entonces, 0,1. Si lo que os he dicho es correcto, 0, que se vea bien, 0,1, si calculo el seno 0,1 tiene que dar parecido. Pongo seno y ves que queda 0,0998. 48 precisamente, o sea, 0,0998, que es prácticamente 0,1, como os he dicho. Vamos a ponerlo un valor un poquito más bajo para que se vea mejor, 0,01. Si lo doy al seno, 0,009999, o sea, prácticamente 0,01. ¿Veis cómo se cumple?
Conforme vamos aumentando el valor del ángulo, veréis que esto se cumple cada vez menos. Si lo hago con 0,2, le doy al seno, 0,0198, casi es 0,2, pero ya no está tan cerca. Si lo hago con 0,35, seno, pues da 0,343. Entonces ya no está tan cerca. ¿De acuerdo? Ya veis que conforme aumentamos el ángulo se va separando esto. Entonces, pues en radianes el límite estaría en 0,15 radianes, algo así. Muy bien. Bien, también vamos a aplicar conocimientos del año pasado del movimiento circular uniforme, que la aceleración lineal es igual a la angular por el radio de giro coincide con la longitud del hilo, por eso lo he llamado L. Y recordar, así como la aceleración lineal es la derivada segunda del espacio con respecto del tiempo, bueno, del vector posición con respecto del tiempo, pues aquí es la derivada segunda del ángulo con respecto del tiempo. Pues bien, si sustituyo esto aquí y esto lo cambio por esto, nos va a quedar una expresión muy similar a la que vimos en la explicación teórica del movimiento armónico simple. Entonces es una ecuación diferencial que se resuelve, bla, 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 no tienes que aprender la resolución y se deduce, solo tienes que saber esto, que el periodo de oscilación de este recorrido, que cuando es un ángulo muy pequeño, este recorrido ya puede considerarse movimiento armónico simple, ya se cumplen las condiciones, repito, siempre que este ángulo sea pequeñito, el periodo de esa oscilación, lo que tardan en hacer así, recordar, es el periodo, todo el recorrido, dado por esta expresión de aquí. L longitud, bueno, aquí lo he puesto con minúscula, aquí lo he puesto con mayúscula, bueno, pero esto se refiere a la longitud del hilo, partido por G, la gravedad. Fijaos una cosa curiosa, que no depende de la masa. O sea, si este hilo mide 1 metro, pues una buena soga, da igual que pongáis una piedra, una enciclopedia entera o 18 elefantes. Siempre que la cuerda aguante el peso, claro, el periodo de oscilación va a ser el mismo. Leeros alguna de las publicaciones de Galileo, que habla de alguna cosilla de estas, de lo más interesante, el asunto. Y ya está. Por cierto, cuando demos gravitación, el bloque de gravitación, veréis que esta fórmula nos puede servir para calcular cuánto es la gravedad, el campo gravitatorio en un planeta, midiendo los periodos de oscilación. A través de esta fórmula de aquí, medimos los periodos, medimos la longitud del hilo y calculamos G. Bueno, pues esto es todo sobre el péndulo simple. Ya veis que no es muy complicado. Si estáis viendo esto en YouTube, ya sabéis que os ruego que le deis a esta cosita de aquí, me hagáis un comentario chachipiruli, agradable, decir cosas bonitas de mí, y si os suscribís, pues ya sería la repanocha. Haríais a este búho inmensamente feliz. Por cierto, ¿qué tal con la lechuza este verano que no me has contado? It's not your business. Coño, ahora sabe inglés el colega. Bueno, hasta otro vídeo.